Bien, mis hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios, en este pasaje que acabamos de leer, aunque más bien lo haremos en un solo versículo. Pero bueno, mire, déjeme darle un contexto. La epístola a los Hebreos es un escrito de exhortación, sobre todo a los judíos, que habiendo aceptado el cristianismo, debían permanecer firmes en esa fe, porque al parecer había algunos judíos que estaban siendo tentados a dar marcha atrás a su fe cristiana y a volver al legalismo judío, porque era más cómodo en ese tiempo ser judío que cristiano, porque a los cristianos les estaban empezando a perseguir, y el mismo escritor de Hebreos dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, en el capítulo 12, verso 4. Entonces estaba habiendo cierta presión en contra de los cristianos, aun cuando esa presión no había llegado todavía hasta el derramamiento de sangre. Mire, una idea fundamental que permanece a lo largo de toda la carta es que la fe cristiana valía la pena cualquier sufrimiento, porque el nuevo pacto de la fe era superior al viejo pacto de la ley, porque el nuevo pacto estaba establecido sobre mejores bases, y porque Dios ya había además desechado el viejo pacto para dar paso al nuevo, por lo cual no tenía ningún sentido volver al judaísmo solamente por comodidad, por evitarse esa presión o incluso más adelante la persecución. Ahora, aquí, mis hermanos, vamos al asunto que nos interesa el día de hoy. Uno de esos contrastes entre lo nuevo y lo viejo lo establece el autor al hablar de la sangre que sirve de señal al nuevo pacto. Esa sangre del nuevo pacto es la sangre de Jesucristo. Él mismo lo dijo. Allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, leemos: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Ahora, el contraste que se va a establecer entre la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Cristo, será con respecto a la sangre de Abel, así lo declara el verso 24 del capítulo 12 de Hebreos, que ya leímos: sino que os habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Ahora, como lo veremos más adelante, la sangre de Abel representa el clamor mismo de la ley, aun cuando fue derramada antes de que existiera la ley, pero eso lo vamos a ver en los puntos siguientes. 3 puntos vamos a ver hoy. El primero de ellos lo he titulado: la sangre clama delante de Dios. Ahora, mire, este asunto de que la sangre clama es una figura muy interesante que aparece en este versículo 24. La idea es que la sangre habla. Yo le pregunto, ¿usted ha escuchado alguna vez hablar a la sangre? Mire, para entender esta figura es necesario ir al comienzo, a donde se origina la historia en la que se basa este verso de Hebreos, y es ni más ni menos que el libro de Génesis. Mire, allí podemos leer la siguiente historia, yo se la voy a leer. Dice lo siguiente: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Allí está, mis hermanos, el asunto. La sangre derramada de Abel clama a Dios. Pero mire,
para entender esto aún mejor, tenemos que acercarnos a este pasaje y ponernos por un momento en el lugar de Caín. Así que le voy a pedir que ponga atención e intente por un instante entender lo que Caín pasó para llegar a este asunto atroz. Resulta, mis hermanos, que Caín estaba muy enojado, frustrado, se sentía hecho menos. Ahora yo le pregunto, ¿alguna vez usted se ha sentido así? ¿Alguna vez resulta que usted se ha esforzado, ha empleado su ingenio, ha dado lo mejor de usted y al final lo han hecho a un lado? ¿Lo han descartado? ¿Su esfuerzo no tuvo ningún reconocimiento? Bueno, el esfuerzo de Caín para traer una ofrenda delante de Dios, al parecer había sido tenido en nada. Al parecer, por lo que la misma Escritura dice, Dios había dado testimonio, un testimonio visible de que la ofrenda de Abel era aceptada como grata delante de Dios, en tanto que la ofrenda de Caín había sido rechazada. Pero Caín no estaba dispuesto a dejar que las cosas se quedaran así, que su hermano menor fuera el predilecto de Dios, cuando resulta que él es el que había tomado la iniciativa y además era el mayor. ¿Por qué es que su hermano menor se había de levantar por encima de él? Así que la ira nació en su corazón y comenzó a traerle pensamientos de venganza. La venganza, mis hermanos, habla de un resentimiento y una amargura que Caín dejó crecer y que a la postre le hizo que actuara de manera fría e hipócrita, para que él pudiera desatar ese enojo que tenía en contra de su hermano Abel. Ahora yo le pregunto, ¿alguna vez usted se ha dejado llevar por la ira? ¿Se ha vengado de alguien? ¿Qué tal esos pensamientos donde uno repite vez tras vez lo que quiere hacer? La manera en que va a poner en su lugar a ese que lo hizo quedar en ridículo. Y lo visualiza ahí en su mente y además se convence de que sería justo que usted hiciera eso, que tomara venganza. Bueno, esto es lo que estaba pasando en la mente de Caín. Y la palabra dice que invitó a su hermano Abel a salir al campo. ¿Qué tal una agradable caminata por el campo, hermano? O mejor aún, un día de campo. Y cuando estuvieron allí en un lugar donde nadie los podía ver ni escuchar, donde no había testigos de lo que iba a suceder, dice la palabra que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín se levantó contra su hermano, no contra un desconocido, porque en ese entonces no había desconocidos, pero se levantó contra su propia familia, contra el hermano con el que él se había criado y lo mató. Ahora yo le pido que por unos momentos más siga en ese lugar de Caín. Mire, hasta aquí nunca había sucedido que una persona muriera, nunca. Jamás Caín supo de una guerra o de una epidemia que dejara muertos. No, nada le había preparado para ver la sangre de otro ser humano. Esa sangre que se derrama y ver cómo la vida va abandonando ese cuerpo que va quedando inerte. Caín, sin duda que contempló esa sangre que lentamente se derramaba. ¿Y sabe qué? Para su sorpresa, esa sangre comenzó a ser tragada por la tierra.
Y en ese momento, Caín supo que nadie descubriría su terrible acto si él podía esconder bien ese cuerpo. Pero Dios le dijo: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Mire, Caín, con una frialdad sorprendente, intentó ocultar su crimen a Dios. Su respuesta, de hecho, es digna de un psicópata que piensa que se va a salir con la suya al final de cuentas. Pero resulta, mis hermanos, que Caín no contaba con que la sangre tiene una voz que además clama. Porque la respuesta de Dios a Caín es: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y esto, mis hermanos, nos lleva al segundo punto de esta reflexión: el clamor de la sangre de Abel. Mire, resulta que la muerte de Abel no fue solo la primera muerte de un individuo de la raza humana. Fue también la primera muerte violenta. Y más aún, fue la primera muerte de un hombre justo a manos de un impío. Y todo eso, mis hermanos, no es cosa menor. De hecho, estos son cosas que ocupan la atención del mismo Dios. Y para entender eso, mis hermanos, yo quiero que piensen lo siguiente. ¿Por qué es que quitarle la vida a un ser humano para Dios es importante? Porque el ser humano, mis hermanos, fue pensado por Dios como una criatura especial, diferente de todas las demás criaturas de este mundo. El salmista, reflexionando en esto, escribió: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Mire, todas las cosas creadas antes del hombre en este planeta fueron para beneficio y bienestar del mismo hombre. Y después de todos los seres humanos que iban a venir más adelante como descendientes de Adán. Toda esa creación anterior a Adán fue hecha por la palabra de Dios, por una simple orden: sea, y fue hecho. Pero cuando Dios llega a la creación del ser humano, se toma su tiempo y moldea a Adán con sus propias manos. Y luego en su nariz Dios sopla el espíritu que le da vida. De manera que el hombre fue creado, mis hermanos, de una manera especial y con un propósito especial y además eterno. Y cada ser humano, a partir de entonces, es creado en detalle por el mismo Dios. Ahora, eso no lo digo yo, lo sigue diciendo el texto bíblico. El mismo salmista, allá en el Salmo 139, dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios sigue dando vida al ser humano y trazando su destino hasta la eternidad. ¿Por qué el hombre es especial para Dios? Mire, de hecho, un día este mundo y todo lo creado que está en él pasará. Será destruido por Dios mismo. Así lo declara el apóstol Pedro. Dice él: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos,
y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero ¿sabe algo? Aunque esta tierra pase y deje de ser, el ser humano no pasará, sino que Dios ha deseado que Él quede para la eternidad. Por eso, mis hermanos, por eso quitar la vida de un ser tan especial, sin duda es un acto terrible. No solo por el espanto mismo de derramar la sangre y destrozar un cuerpo, sino aún más porque este es un atentado en contra de quien creó a ese ser humano, de quien lo formó y de quien le dio la vida. Derramar la sangre, que significa vida, es un acto que jamás pasa desapercibido para Dios. Por eso, mis hermanos, la figura nos dice que esa sangre en la tierra clama al Creador de la vida. Es como si diera gritos hasta que es escuchada. Porque delante de Dios, incluso la intención de dañar a otro ser humano ya es tenida en cuenta por Dios. Jesucristo dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así que, mis hermanos, si el asesinato es algo tan terrible ante Dios, aún lo es más cuando la que se derrama es la sangre de un hijo de Dios. Cuando la sangre de alguien que pertenece a la familia de Dios cae a tierra. ¿Cómo ha de ser el clamor a los oídos del Padre Celestial cuando un hombre justo muere? Por eso la sangre de Abel, dice la Escritura, que clamó fuertemente a Dios desde la tierra. Pero la pregunta, mis hermanos, importante, la pregunta es: ¿y qué clamaba? ¿Qué decía? ¿Qué gritaba aquella sangre que había sido derramada en la tierra? La sangre de Abel, mis hermanos, clamaba justicia. Su voz pedía justicia. ¿Puede escuchar usted esa voz de la sangre de Abel? Justicia clamaba. Por eso la Escritura continúa diciendo: ¿qué has hecho?, le dijo Dios. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Mis hermanos, la sangre del justo Abel clamaba justicia, y Dios maldijo a Caín. Caín, el asesino de su propio hermano, fue también el primero en una lista que no ha terminado de escribirse, de los hombres que han derramado la sangre de justos para defender su propia religión. Y la sangre de esos justos también ha clamado a Dios desde la tierra. Esa es la historia de la humanidad. Los impíos, los que rechazan a Dios y forman sus propias creencias y sus propias religiones, han perseguido y han matado a los justos de Dios a lo largo de toda la historia. Un día, mis hermanos, un día,
hace 2000 años. Los religiosos de Jerusalén llevaron a otro hombre justo, a uno que era perfecto, que se hacía llamar el Hijo de Dios, a la muerte. Y también derramaron su sangre hasta la última gota. ¿Y sabe algo? Su sangre también clamó. Su sangre también clamó. Pero su voz dijo algo diferente. Esto, mis hermanos, nos va a dar paso al tercer punto, que tiene que ver con ese clamor de la sangre de Jesucristo. Sino que os habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Sin duda, mis hermanos, que la sangre de Cristo también habló. Pero para escuchar su voz es necesario ir al pie de aquella cruz y contemplar cómo es derramada aquella sangre ante la complacencia de hombres pecadores. El Hijo perfecto de Dios, inocente de todo pecado, está muriendo asesinado, así como los justos a lo largo de la historia han sido muertos por los impíos. Sin embargo, hay una gran diferencia entre Cristo y todos los otros justos, porque nuestro Señor está más allá de todo hombre y de toda criatura del universo. Él por naturaleza no pertenece a esta raza humana, aunque se hizo hombre, porque más bien Él es el creador de todos los hombres. Él además no tenía por qué estar en esa cruz. ¿Y quién lo iba a obligar a hacerlo? Él, que es la personificación del amor y de la santidad, sin embargo fue puesto en una terrible cruz romana. ¿Cómo ha de clamar su sangre al Padre? ¿No sería justo que esa sangre clamara y pidiera la condenación eterna para los pecadores que le clavaron allí? ¿No sería justo que su sangre clamara que usted y yo, que somos pecadores y que nuestros pecados fueron puestos en Él, ocupáramos nuestro lugar en la cruz, porque eso es lo que nos correspondía con toda justicia? ¿Qué se habría de hacer con aquellos que le han asesinado si Él es infinitamente mayor y mejor que Abel? Pero mis hermanos, como dice el original en griego, la sangre rociada, que tiene mejor tono que la de Abel. La sangre de Cristo tiene mejor tono que la de Abel. Ese tono es el más dulce que se ha escuchado jamás. La voz de la sangre de Cristo clama, pero clama perdón para los que la han derramado. El evangelista Lucas, allá en el capítulo 23 dice, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La frase interesante, mis hermanos, de este verso es: y Jesús decía. Porque esa frase nos indica que no fue dicha esta frase una sola vez, sino que el Señor repetía, dice, y decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Ese, mis hermanos, es el clamor de la sangre de Cristo. Pero yo quiero que note usted también que el texto de Hebreos dice que esa sangre habla, no que habló o que hablaba, sino que la sangre de Cristo después de 2000 años sigue todavía clamando al Padre. Y cuando usted y yo en nuestro tiempo conocimos a Cristo y rogamos que Él fuera nuestro Salvador, fue esa sangre la que hizo posible que nuestros pecados fueran borrados y olvidados por Dios. Porque su sangre seguía clamando: Padre, perdónalos. Dice Pablo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Si la sangre de Cristo no hubiera sido derramada para dar su voz a Dios, usted y yo simplemente iríamos camino al infierno. Mis hermanos, así es. Pero mire, hay algo más. Aún después de que nosotros nos arrepentimos y fuimos lavados de nuestros pecados, y ahora que ya somos cristianos, cada vez que usted y yo recaemos, cada vez que usted y yo volvemos a pecar, la sangre del Señor sigue hablando a nuestro favor. Sigue clamando al Padre por nosotros. El apóstol Juan dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No solamente Cristo pagó nuestros pecados hechos antes de que le conociéramos, ahora que le conocemos y seguimos teniendo imperfecciones, pecados, deslices, su sangre continúa clamando al Padre a favor nuestro. Mire, al respecto de eso, Apocalipsis nos muestra un cuadro extraordinario. Dice este libro, el último, hablando acerca del diablo, a quien llama el acusador, dice lo siguiente: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Entiende por qué los santos vencen y seguirán venciendo al diablo? Cada vez que éste se presenta delante de Dios para mostrarle a nuestro Padre esos errores, esos pecados y esas imperfecciones que continuamos teniendo, ellos, dice Juan, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. De manera que cada que el diablo te acusa delante de Dios, la sangre de Cristo habla a tu favor. De modo que esas acusaciones son desechadas por el Padre. Mientras que la sangre de Abel era un testimonio de que el hombre era pecador y que podía hacer los actos más horrendos que iban a acarrear la ira de Dios, la sangre de Cristo ha hablado cosas más excelentes, fruto del infinito amor de Dios. Nosotros, dice el escritor de Hebreos, no nos hemos acercado a la ley que vino por mano de un mediador. No nos hemos acercado al monte Sinaí que está en esta tierra,
Nosotros nos hemos acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Si bajo la ley mosaica los hombres temieron a Dios, ¿cuánto más deberemos ahora reverenciar y obedecer y glorificar a nuestro Dios, que nos ha acercado a las cosas del cielo? Mis hermanos, yo les ruego que dejen que esta palabra entre en su corazón y en la mente de cada uno. Hace unos momentos hemos recordado el sacrificio de nuestro Señor, ese derramamiento de su sangre preciosa a través del pan y del vino que hemos tomado. Si hemos entendido la palabra de Dios, yo le pido que continúe expresando su amor y su gratitud a Él, aun cuando nos hayamos ido de este lugar, de este templo. Su amor y su gratitud usted lo puede expresar siendo obediente a Él, porque el don que nos ha dado, mis hermanos, es superior. Que la celebración que hemos realizado le motive a glorificar a Dios, que lo ha amado tanto. Y que esta palabra que hemos escuchado hoy haya traído a su mente una vez más esa voz que sigue hablando a favor de usted y de mí. Que el Señor los bendiga.